Doctora, buenas tardes, compañeros. Todos vamos a empezar con la exposición. Vamos a tocar dos temas: la influencia H1N1 y SARS-CoV-2. Como primer tema, la influencia H1N1. Bueno, para empezar con la historia, tenemos que el virus de la influenza y B son endémicos en humanos y responsables de epidemias anuales en todo el mundo. La primera H1N1 que se dio fue en 1918, llamada la gripe española, que generó una pandemia y que tuvo que infectó básicamente a 500.000 millones de personas, tomando la vida de 10 a 100 millones de ellos. Posteriormente, estas cepas se fueron recombinando y tenemos la H2N2, la H3N2 y la H1N1, que fue en 2009 que generó también una pandemia, y esta fue llamada la influenza humana de origen porcino, que se dio por primera vez en México, y la OMS lo codificó como pandemia ya en junio de ese año, ¿no? Bueno, hablando ya de esta misma, tenemos que esta va a ser un subtipo del virus de influenza A, es una enfermedad viral infecciosa que causa infecciones de las vías respiratorias superiores y en algunos casos inferiores. Puede generar síntomas como son la rinorrea, la tos, la disminución de apetito, fiebres, calofríos, mialgias, cefalea y enfermedades de las vías inferiores o gastrointestinales, que es en menor medida. Aunque existen otras cepas de influenza, los virus de influenza y B afectan predominantemente a la salud humana. Bueno, vamos a ver que el virus como tal pertenece a la familia del ortomyxovirus y posee un genoma ARN monocatenario de polaridad negativa. Esta consta de 8 regiones segmentadas que codifican un total de 11 proteínas diferentes, y bueno, vemos aquí, ¿no?, que esta tiene una bicapa lipídica, tiene proteínas que es la hemaglutinina y la neurominidasa, la HA y la NA. Y tenemos acá los 8 segmentos RNA negativos. Siguiente. Bueno, tenemos que la cápsula va a ser grande, envuelta, helicoidal, el genoma ARN monocatenario, lineal, sencillo negativo, 8 segmentos. Transporta el ARN polimerasa dependiente de ARN y se replica dentro del núcleo. Tenemos proteínas virales, que les había mencionado, la HA y la NA, y la proteína M1, M2 y la nucleoproteína. Y tan rápido para la final. Estás corriendo muy rápido, tú también. La HA, lo que hace es que se une al receptor del ácido ciálico en las células epiteliales respiratorias, y la neurominidasa lo que hace es que se proliferan estos virus, ¿no?, a las células vecinas de la célula que ha sido infectada por el virus. La M1 es un ensamblaje de viriones y la M2 implica la desenvoltura viral dentro de las células epiteliales respiratorias. Y la nucleoproteína ayuda a distinguir entre los 3 tipos de virus, que es la A, la B y la C. En cuanto a su epidemiología, tanto en la historia como a nivel mundial, globalmente ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como responsable del 5 al 15% de la población infectada anualmente. 3 a 5 millones de casos graves, 290.000 a 650.000 muertes, y los subtipos más conocidos y considerados son el H1N1 y el H3N2. En el Perú, en la pandemia del año 2009, se han registrado 10.381 casos, de los cuales hubieron 312 muertes con una letalidad del 3.09%, con una mortalidad del 1.1 por 100.000 habitantes. Las ondas pandémicas que fueron responsables de la transmisión y la carga de transmisión por persona es de 1.3 a 2.2,
que esto, o sea, quiere decir que cada persona tiene el porcentaje de contagiar a otra persona con esta carga. En el Perú, después de la pandemia que hubo, la incidencia anual ha sido de 100 por 1000 habitantes al año, hospitalizaciones 0.7 por 1000 habitantes al año y la mortalidad de 2.8 de 100.000 habitantes por año. En cuanto a la temporada reciente, se ha registrado en el año 2023 en Lima con una incidencia del 72.2%, 72.2 por 1000 personas, que esta es encargada del H1N1, que ha sido la misma que ha causado la pandemia en el 2009, ¿no? Que es la predominante. Y en cuanto a las vacunas, su eficacia es del 52%. La transmisión generalmente va a ser de porcinos a humanos en mayor medida y de humanos a humanos en menor medida. También se va a dar por las aves, los caballos, los mamíferos y mamíferos marinos. La transmisión se da por gotículas respiratorias, como son los aerosoles, que permanecen suspendidos en el aire durante horas, y también los fumines. Así también como contacto directo con personas infectadas y contacto directo con animales infectados. El periodo de incubación es de 1 a 4 días. Hay otros que dicen que va a ser de 2 días y uno de 1 a 7 días. Con un pico máximo de 48 horas, ¿no? 2 días. La diseminación viral comienza con la aparición de síntomas o justo antes de 0 a 24 horas durante 5 a 10 días, y en niños y en las personas inmunocomprometidas tienden a propagar el virus por más tiempo. En niños generalmente suele ser entre 15 días y las inmunocomprometidas puede durar entre semanas y meses. ¿Qué es vómites? Vómites, doctor, es la capacidad de, donde la superficie donde el virus, por ejemplo, podría mantenerse con vida. ¿Cómo así? A ver, perfeccione su concepto. Porque las dos se contagian con vómites, ¿no? Para los influenza, ¿no? Pues me preguntaba qué vómites. A ver. Doctor, los vómites se refiere a donde se puede almacenar el virus, pero tiene que ser, o sea, no es sin vida prácticamente, es un objeto sin vida, ¿no? O sea, donde se podría almacenar el virus prácticamente. Una superficie Con el contacto, paciente infectado. Ya, pero. Bueno, entre los factores de riesgo de evolución para la enfermedad son enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad respiratoria como el asma, enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes, disfunción renal, inmunosupresión, embarazo y la obesidad. Bueno, ya hablando de la fisiopatología, vemos, ¿no? Aquí está el virus, esta tiene sus proteínas, la neuraminidasa y la hemaglutinina. Esta hemaglutinina lo que hace es unirse al receptor de ácido ciálico, y esto entra por endocytosis a las células respiratorias, ¿no? Epiteliales. Aquí ya les había mencionado que tiene proteínas M1 y M2. Esta M2 lo que hace es, va a servir como un canal que hace que los genes del virus salgan y se ingresen al núcleo para la replicación. Esta genera un ARN mensajero. Posteriormente se generan las proteínas de este virus y sale a la superficie. Y por la neuraminidasa se separan de las células para infectarlas. Como ya les había mencionado, esta va a infectar más que nada en las vías aéreas superiores, pero también puede ser en las inferiores, ¿no? Cuando va a ser una patología, va a ser crónico o va a ser grave la infección,
genera destrucción multifocal, descamación de las células epiteliales urocolumnares, va a haber edema de su mucosa, trombos a nivel bronquial, y cuando ya es de una etapa tardía presenta fibrosis, presenta hiperplasia, metaplasias y alteración de los ganglios. En la clínica tenemos el pródromo de las 3 a 24 horas que va a presentar mialgia, malestar, cefalea, anorexia, prostracción en casos severos, y de 7 a 10 días tenemos en los adultos que va a presentar fiebre de 37 a 40 grados centígrados, de duración unas 5 días, mialgias, tos seca, no productiva, dolor de garganta, congestión nasal o rinorrea, nariz y garganta hiperémicas, conjuntivitis no purulenta, linfadenopatía cervical leve. En los niños presenta fiebre alta, malestar, cefalea, laringotraqueobronquitis, bronquiolitis, otitis media, síntomas de gastroenteritis, dolor abdominal, vómitos y diarrea. Bueno, puede presentar complicaciones como la neumonía viral primaria, que presenta cianosis, crepitantes respiratorios, hallazgos de consolidación, neumonía bacteriana secundaria, fiebre creciente, tos productiva, posiblemente con sangre, hipoxemia, hallazgos de consolidación adiós a la percusión, sonidos respiratorios bronquiales y pectoriloquias susurradas. También puede haber complicaciones cardiovasculares, también se puede dar en pacientes que tienen obesidad, en embarazadas y todo ello, y puede haber una complicación de infección bacteriana como es el Streptococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus y En cuanto a las pruebas diagnósticas, el que vamos a usar es el PCR de transcripción reversa en tiempo real para diagnosticar en sí el H1N1, ya sea el de 2009 o el H3N2 o también la influenza tipo B. No se tiene que retrasar el tratamiento en caso el paciente se encuentre en un estado grave o de riesgo en cuanto demore llegar al resultado, ¿no? En cuanto a las muestras, según el MINSA y también la Dirección General de la Epidemiología, se realiza lo que es el hisopado nasofaringio o orofaringio como medio de transporte viral, ¿no? La ventana óptima de esta va a ser menor a 48 horas a 72 horas desde el inicio de los síntomas, que esta va a dar un mejor rendimiento. Y el transporte se debe hacer de 2 a 8 grados Celsius, que tiene que ser menor a 72 horas o congelar si más tiempo, ¿no? Remisión de la red según los flujogramas que ofrece esta red de MINSA. Ahora, en cuanto a las pruebas rápidas de antígeno, estas van a ser útiles en síndromes gripales comunitarios cuando no se va a encontrar lo que es el PCR, ¿no? De alcance inmediato. Pero cabe resaltar que este va a tener una menor sensibilidad y lo mejor sería confirmar en caso de salga negativo, ¿no? Una pregunta, ¿de qué origen y en qué año se presenta el H3N2? ¿De qué país? Me han llevado conmigo, ya saben que esa es una pregunta. Acaban de presentar los tres, una es diapositiva, se supone que todos preparan esta presentación, ¿no? Claro, se depositaron. Sería en 1968. ¿Qué país? En Hong Kong. Porque las variantes que se presentan, H2, N2, N3, tienen un origen específico en un determinado país. ¿Dónde es? En Hong Kong, doctor. El H3N2. Ojo, muchachos, que pasen esa diapositiva. Continúa. En cuanto al tratamiento, doctor,
Lo que se va a usar es el tratamiento antiviral, que es el oseltamivir, y las indicaciones para iniciar esta, en cuanto el paciente si se encuentra en un estado grave de riesgo, no se debe esperar al resultado del PCR, ¿no? También se considera en los pacientes hospitalizados o de enfermedad grave complicada, grupos de alto riesgo que van a estar incluidas aquí las embarazadas, se encuentran en cualquier trimestre, los brotes institucionales o exposición estrecha con el síndrome gripal. Idealmente va a estar entre menor a 48 horas, pero también puede ser pasar las 48 horas. Y si se encuentra en un curso grave y hospitalizado el paciente. El esquema del oseltamivir varía en cuanto a los adultos, también en pediátricos con embarazadas. En los adultos el esquema es de 75 miligramos por vía oral cada 12 horas por 5 días. Y si el paciente se encuentra en diálisis, se tiene que hacer un ajuste renal en cuanto al clearance de la creatinina, la depuración de esta. Y esta varía, ¿no? Si este se encuentra de 31 al 60, se da 30 miligramos cada 12 horas. Si se encuentra entre 11 y 30, se da 30 miligramos cada 24 horas. Y también se hace el ajuste según la diálisis que tenga el paciente. Ahora, en cuanto al embarazo y la lactancia, se recomienda evaluar el beneficio-riesgo. Y en pediatría, el tratamiento va a ser también de 5 días. Si el infante es menor a un año, se le da 3 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y si es mayor a un año, por peso se le da menos de 15 kilogramos. Si es de menos de 15 kilogramos, se les da 30 miligramos cada 12 horas. Si está entre 15 y 23 kilogramos, se le da 45 cada 12 horas. Y si se encuentra entre 23 y 40 kilogramos, se le da 60 miligramos cada 12 horas. Si este ya es mayor a 40 kilogramos, se le da 75 miligramos cada 12 horas. Siguiente. Ok, y lo que tenemos que tener en cuenta es la duración de fracaso o resistencia, ¿no? Si bien es cierto, la duración estándar es considerada entre 5 días y se puede extender en caso de pacientes que sean inmunocomprometidos o tengan una enfermedad grave progresiva. Si hay falla clínica, se debe reevaluar los diagnósticos, se tiene que evaluar la adherencia y la absorción que ha tenido el paciente al tratamiento antiviral y la resistencia, que esta es muy rara, pero se da más en pacientes que van a tener alguna enfermedad que actúe directamente en el sistema inmunológico. ¿Cómo se vivir ese tratamiento? ¿Qué drogas no se utilizan en situaciones de influenza? Otros antivirales que se utilizan, como el Zanamivir, inhalado, en tableta. Está muy pobre este tratamiento, ¿ah? Continúen. Ya estoy lanzando lo que puedo preguntar. Bueno, yo les voy a hablar de sarcoplas. Bueno, ¿qué es una nueva cepa originada de una nueva cepa de coronavirus, que es el COVID-19, que lo hemos padecido, y los primeros casos se reportaron en la ciudad de Wuhan. El 31 de diciembre se comunica a la Organización Mundial de la Salud que hay 27 pacientes con neumonía de un origen desconocido. El 30 de enero ya del siguiente año, del 2020, es cuando ya se da la alerta internacional. Ahora, epidemiológicamente, nuestro Perucito ha sufrido 600.438 casos, recuperados más de la mitad, y muertos hemos tenido 27.813. ¿17.000 muertos? Sí. ¿Un poquito más? Eso es según el artículo que encontré, que ha sido de la Universidad de Hopkins. Bueno, ¿qué es el coronavirus, no? ¿Qué es nuestro COVID-19? Va a pertenecer al orden de las midovirales, la familia de los coronaviridae, la subfamilia de los coronavirinae,
Y de género vamos a hacer que va a ser el género del beta coronavirus. Ahora, vamos a hacer que va a tener una forma redonda o elíptica y tiene un diámetro de 60 a 140 nanómetros. Ahora, primero esto. ¿Qué vamos a tener como morfología de nuestro SARS-CoV-2? Bueno, como lo podemos ver, va a aparecer como si fuera una corona solar, es por eso que se le va a llamar el nombre de coronavirus. Ahora, las proteínas que vamos a tener, la más importante que va a tener va a ser la proteína S, que va a funcionar como una llave, que es la que se va a unir al AC2 que tenemos aquí. Y gracias a esto va a poder internalizarse y va a poder hacerse la replicación. Y esta proteína se va a activar gracias a la enzima TMPRSS2. Ahora, entre otras proteínas también importantes, vamos a tener la proteína M, que va a mantener la curvatura de la membrana, la vitamina E, que se va a encargar del ensamblaje y la eliminación del virus, y la vitamina N, que va a formar parte de la nucleocápside, ya para la liberación. Ahora, para un poquito más, ya, nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Cuando nuestra proteína S se va a unir como una llave en la ECA2. Bueno, al unirse va a entrar y aquí va a pasar la liberación del genoma, o sea, el ARN de sentido positivo. Y aquí vamos a tener a nuestro ribosoma, que va a traducirlo. Y va a liberar la enzima viral polimerasa. Esta se va a encargar de la traducción de la proteína viral y se va a encargar de la replicación. Ojo, la replicación primero va a sentir en el ARN de sentido negativo, y después de que sea en sentido negativo, esta se va a hacer en sentido positivo. También la replicación del genoma va a ser también las proteínas, tanto la N, la S, la M y la E. Ahora, después vamos a ver la traducción de las estructuras, la S, la M y la E, y se va a fusionar con la nucleocápside. Después de que se va a fusionar esto en la nucleocápside, se va a unir después de la proteína N y se va a liberar, se va a formar los viriales maduros y se va a exocitar. ¿Hay algo más? Ya, ahora. Ya, los factores de riesgo. Vamos a tener factores de riesgo que en signos vitales, en laboratorios alterados, y también como antecedentes patológicos. Ahora, en signos vitales vamos a tener que nos podría dar un factor de riesgo, que su frecuencia respiratoria esté entre mayor a 22 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca mayor de 100 y una saturación de oxígeno menor a 93 con FIO de 21 y un PAFI menor a 300 miligramos de mercurio. Ahora, en laboratorios alterados vamos a tener el dímero D, que va a estar superior a 500, la ferritina también, la proteína C reactiva, que va a ser mayor a 100, el LDH, que va a ser mayor a 245, y la creatinfosfoquinasa, que va a ser mayor a 2. Ahora, en antecedentes patológicos que nos podrían dar un factor de riesgo, las enfermedades renales, la hipertensión arterial, un índice de masa corporal mayor a 30, enfermedades como el EPOC y el asma, la diabetes mellitus con una hemoglobina glicosilada mayor a 7.6, enfermedades cardiovasculares y inmunosuprimidos, ya sea por tratamiento o como por enfermedades como el VIH. Ya. Ahora, ¿qué nos dice el COVID-19? Que va a ser una afectación sistémica. Lo dividen en fase 1, en fase 2A, fase 2B y la fase 3. En la fase 1 va a ser una infección, va a ser como cualquier gripe, una fiebre, una cefalea, mialgia, rinorrea, tos, odinofagia y astenia. Ahora, la fase 2 se va a caracterizar, y la fase 2B se va a caracterizar como una neumonía. Ahora, va a haber, como siempre, va a haber una fiebre, una taquipnia, una taquicardia, y en la fase 2B va a haber un colapso alveolar. Y en la fase 3 va a ser una falla orgánica multisistémica
puede alterar el cerebro como una hipertensión y un edema, y esto te puede dar como complicaciones como la encefalitis o una crisis convulsiva. También puede afectar a los pulmones, donde va a haber consolidación y disminución de la presión de oxígeno, donde te puede dar una complicación como la insuficiencia respiratoria aguda. En el corazón, el aumento de las CPK y las troponinas, que te puede dar como una complicación como un síndrome coronario agudo, arritmias o insuficiencia cardíaca. En el riñón puede dar un aumento de creatinina, urea, que te puede dar una complicación de insuficiencia renal aguda, y también un aumento en el dímero de... ahora también en las fases vamos a dividirlo en la fase, que va a haber 3 fases de respuesta, pero también 3 estadios. Ahora, el estadio 1, o infección precoz, que va a estar caracterizado ya como lo típico, ¿no? La fiebre, la tos seca, la cefalea, alteraciones del gusto y el olfato. En laboratorio podemos encontrar que podemos ver una linfocitosis, un aumento del PCR, tiempo de protombina, un aumento de dímero D o el LDH. Ahora, en el estadio 3, o llamado fase pulmonar, nos va a dividir en 2A y 2B. En el 2A se puede decir que es una neumonía leve, y en el 2B puede ser una neumonía grave. Ahora, lo que se va a caracterizar va a ser una disnea, una hipoxia, un PAFI menor a 300. Ahora, en laboratorio podemos encontrar infiltrados pulmonares bilaterales, elevación de transaminasa y el PCT normal. Y en el estadio 3 ya también va a ser la fase hiperinflamatoria, o también conocido en el síndrome de hiperinflamación fulminante. Aquí va a haber un síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, fallo cardíaco, y lo importante aquí es estos 3 aquí. En laboratorios vamos a encontrar elevado el LDH, el PCR, los dímeros D, la ferritina y los triglicéridos. Y esto lo que lo va a caracterizar un poco con este COVID-2 va a ser que puede haber una disminución de plaquetas y linfocitos. Ahora, ¿para qué sirve el dímero D? Es para ver el estado de hipercoagulabilidad. ¿Es un marcador de qué? ¿Qué? Es un marcador de que haya un dímero D elevado. ¿Qué te está haciendo? Hipercoagulabilidad. Está haciendo episodios de trombosis. Ya. Las respuestas. Ahora, la fase de respuesta, vamos a tener la fase de respuesta viral en el estadio 1, que también puede estar en el estadio 2, pero en realidad la fase de respuesta autoinmune, que va a estar en el estadio 1, en el estadio 2 y en el estadio 3, pero más que todo solo hasta en el estadio 2B. Ahora, el estado de respuesta inflamatoria netamente va a ser en el estadio 3. Bueno, continuando, para mencionar un poco sobre algunas variantes de este SARS-CoV-2. Bueno, la OMS menciona, ¿no?, las principales variantes, por ejemplo, el alfa, que se identificó por primera vez en el Reino Unido, alfa, beta, gamma y delta y omicron. El beta en Sudáfrica, el gamma en Brasil, el delta en la India y bueno, el omicron ya en diferentes o en varios países. Bueno, hablando un poco más sobre la clínica, vamos a ver que va a haber algunos síntomas frecuentes y también unos síntomas ya menos frecuentes sobre esto. Los más frecuentes pues encontramos la fiebre, la sensación térmica, el cansancio o malestar general, la tos seca, la sensación de falta de aire, o sea, la disnea. Y los síntomas con menos frecuentes pues tenemos el dolor muscular, las atralgias, las cefaleas, los mareos, el dolor abdominal, diarrea, náuseas y también los vómitos. Y bueno, ya hablando sobre algunas consecuencias que nos deja este SARS-CoV-2, pues vamos a ver que básicamente hubo, ¿no?, un impacto en la salud de este.
Bueno, como ya lo mencionó, produciendo una cantidad de muertos en todo el país y en todo el mundo, ¿no? O algunas enfermedades graves. También hubo medidas de contención, como nosotros podemos haberlo visto o vivido, las cuarentenas que tuvimos, el distanciamiento social o algunos cierres de algunos negocios, también el impacto económico, ¿no? Como por ejemplo las pérdidas de empleo, el cierre de algunas empresas y así, ¿no? Una disminución de la actividad, básicamente la actividad económica. También los cambios en el trabajo y la educación, como también nosotros lo vivimos, ¿no? La educación ya no era pues así presencialmente, sino pues a través de las pantallas y así. Y bueno, una crisis humanitaria también, pues, como la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a la atención médica, estaba todo limitado, y el desplazamiento forzado también de algunas personas. Bueno, entrando a cómo puede afectar este COVID, pues vemos que afecta a casi todo el organismo, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro nos puede afectar como las migrañas, algunas convulsiones, meningitis o tal vez hasta un ictus. En los pulmones, la disnea o que puede llegar a las neumonías. En el hígado, pues fallos en el hígado, en el sistema circulatorio, la formación de coágulos o la trombosis, como mencionó. El sistema digestivo, pues las náuseas, los vómitos y los dolor abdominal, las diarreas también. En cuanto a los ojos, nariz y boca, pues la anosmia, pérdida del gusto, del olfato, la conjuntivitis. En el corazón, pues infartos, arritmias, trombos. Bueno, siguiendo con las complicaciones, pues tenemos la principal, las neumonías, ¿no? Que va a ser básicamente una infección grave en los pulmones que puede provocar la disnea, ¿no? La fiebre y también la tos. Tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que bueno, en estos ya son casos graves, ¿no? Del COVID. Y va a ser una afección que dificulta la capacidad de los pulmones, que va a suministrar el oxígeno hacia todo el torrente sanguíneo. También vemos la coagulación sanguínea normal, que bueno, aumenta el riesgo, ¿no? Presentar algunos coágulos sanguíneos y algunas complicaciones vasculares. Algunas complicaciones cardíacas, como provocan inflamación del músculo, la miocarditis, los núcleos cardíacos anormales y otros problemas cardíacos. También daño a otros órganos, ¿no? Como lo mencioné, a los pulmones, a los riñones, al hígado y al sistema nervioso. Bueno, para diagnosticar COVID-2, pues vamos a tener las pruebas moleculares, el PCR y también las pruebas serológicas. Bueno, la prueba molecular pues, se obtiene a través de una muestra de frotis de la nariz o de la garganta, y si hay virus, pues se van a identificar todos los genes. La prueba serológica, que es la de ELISA o de otras, pues ya se obtiene en la prueba de sangre, ¿no? Y bueno, va a detectar infecciones activas recientes, inmunoglobulinas M o superadas, y también las inmunoglobulinas C. Bueno, si hablamos diagnóstico imagenológico, pues la radiografía toda va a ser la principal, ¿no? para diagnosticar esto, y va a ser la de elección, porque bueno, por su utilidad, el bajo coste y que está al alcance. Sí. Bueno, hablando un poco sobre las vacunas que hubo en el COVID, pues tenemos muchas, la verdad. Por ejemplo, en Oxford, en Suiza, pues fue el tipo de COVID, un adenovirus del chimpancé modificado, CH-TOXE, que bueno, hubo 2 dosis y la eficacia es de 62 al 90%. Y bueno, vemos así las vacunas actuales, ¿no? En Suiza, en Rusia, en Alemania, en Rusia, en China, en Bélgica y en Canadá. Ya bueno, algunas secuelas que también nos puede dejar este COVID es, pues bueno, los sentidos, que podemos ver ya la anosmia o la ageusia, que es la pérdida del gusto o del olfato. En cuanto a los pulmones, pues una fibrosis pulmonar, las neumonías o tal vez una pérdida de función pulmonar. En el hígado, pues algunas alteraciones hepáticas, y los riñones un pequeño, varias personas sufrieron, ¿no? Insuficiencia renal aguda. En el cerebro, problemas de la memoria a corto plazo y también a largo plazo o medio plazo, sensación de sobrecarga cognitiva, en la voz, pérdida de voz,
En el corazón, por la arritmia, las miocarditis, en el sistema circulatorio, las trombosis. Y básicamente el aparato motor, pues los dolores, las artralgias y la pérdida de movilidad y la sensibilidad. Bueno, un cuadro sobre los fármacos de tratamiento para este COVID. Tenemos la lopinavir, ritonavir, que bueno, son dos componentes de 250 miligramos por 12 horas o suspensión de 5 miligramos por 12 horas. Este básicamente tiene una duración máxima de 14 días y bueno, tiene sus precauciones, ¿no? Es no tricurar, inhibidor de CYP3-4A, vigilar algunos efectos adversos y también algunos efectos adversos gastrointestinales, ¿no? Tenemos la hidroxicloroquina, este va a ser una carga de 400 miligramos, dos comprimidos de 12 horas día seguidos de 200 miligramos, un comprimido de 12 horas día en 2 a 1 o suspensión oral de 25 miligramos por mililitro, que bueno, ese tiene una duración de máximo 14 días. Tenemos el interferón, este es 250 en 48 horas y la duración pues máxima de 14 días también. Y el remdesivir, que bueno, es de 200 miligramos, una primera toma el primer día seguido de 100 miligramos en 24 horas intravenoso, diluido en de 100 a 200 mililitros. Esta es una duración de máximo de 10 días. Y también el tocilizumab, que bueno, una dosis única de 400 miligramos intravenosa de 0,8 miligramos por kilogramo máximo, 800 miligramos en 100 miligramos, y bueno, se puede repetir las 12 horas si no hay respuesta y el máximo de 3 administraciones. Y bueno, cada fármaco pues, va a tener siempre sus precauciones. Bueno, ya para terminar, algunas medidas generales de prevención. Pues, primeramente, ¿no? Lavarse la mano adecuadamente, con agua y jabón o alguna solución alcohólica. Y bueno, si estamos resfriados, pues el uso de las mascarillas y también tener la distancia de 1 metro, 1,5 metros entre personas. Y también es bueno tener la ventilación, ¿no? Y también si es que es evitar, ¿no? Tocar las mucosas con las manos, si es que no están lavadas. Y bueno, al toser también pues taparnos con el antebrazo y evitar el contacto físico, ¿no? Innecesario. Y bueno, sí, eso es todo. Tengo dos preguntas. Actualmente tenemos COVID. Y segundo, ¿qué variable es la que está circulando? ¿Qué variable dijo? Ustedes están trayendo nuestro costo, debería ser información actualizada, ¿no? Cualquiera de los cuatro respondedores. La pregunta es bastante básica, Pregunta, muchachos. Los expositores. Pregunten, ¿no? Bastante entendido, muchachos, por no entender nada. Yo veo muchos vacíos, ¿no? Muy veloz, así es. Un cortado acá, me ponen 20 palabras y me dan un par de líneas, ¿verdad? Doctor, respondiendo a la pregunta, pues actualmente sí existía el COVID, pero como que ya no es una emergencia mundial, ¿no? Como lo era hace años atrás. Y pues la variante que está sería la variante del Omicron. ¿Cuál? El Omicron. ¿Alguna cepa en particular? Ok.
¿Qué va, muchachos? Actualmente la variante que sigue circulando es la JN1, ¿no? Es una variante de Omicron. Si bien los casos no son muy severos ahora, pero sí tenemos cuadros de neumonías complicadas por COVID-19, sobre todo en pacientes con comorbilidades, que es la principal población a la que afectada. Lo de la aquebusia, eso se ha visto solo en alfa, en la primera etapa. Después no hay necesidad de patología. Pasa como un una. El tratamiento de antirretrovirales que ustedes han puesto en la diapositiva casi no vamos a utilizar el Perú por los costos. Están demasiado altos y todavía no ha habido, pero remdesivir menos, eran demasiado caras. ¿Dónde fuera conservador? ¿No? Ok. ¿Una pregunta, muchachos? ¿Compañeros? ¿Todos están claros? Una pregunta puede sacar esa diapositiva, ¿no? Esa presentación. Una sacaré, ¿no? No hay mucho como. ¿Cuánto ha pasado, no? Ok. ¿Cómo vamos? Hemos terminado muy antes de todo. El próximo grupo que expone es de cada semana.